Esperando que se encuentren muy bien, el día de hoy les hablaremos un poco sobre los modelos económicos, pero antes de empezar les hablaremos un poco de sus antecedentes. La construcción del modelo económico, es decir, los elementos que lo componen y el comportamiento de estos elementos, nació como embrionaria ciencia analítica en los albores del Renacimiento, tratando de explicar cómo se lograba la producción y cuáles eran los efectos del comercio. El verdadero comienzo de la economía analítica podemos encontrarlo en el pensamiento mercantilista y con mayor rigurosidad en el pensamiento fisiocrático, que sentaron las bases para la economía clásica. A partir de ahí, y junto con la revolución marginalista, la estructura del análisis económico devino en lo que se conoció como el modelo neoclásico. Las críticas de Keynes y al modelo llevaron a la construcción de un modelo denominado como la síntesis neoclásica. Entonces decimos que un modelo económico es la descripción simplificada de la realidad, concebido para ofrecer hipótesis sobre conductas económicas que pueden comprobarse. Una de sus características importantes es su diseño necesariamente subjetivo, ya que no existen mediciones objetivas de los resultados económicos. Distintos economistas emitirán juicios diferentes sobre lo que es necesario para explicar sus interpretaciones en la realidad. En general, los modelos económicos pueden ser teóricos o empíricos. Los teóricos buscan implementaciones verificables sobre el comportamiento económico bajo el supuesto de que los agentes maximizan objetivos específicos sometiéndose a restricciones bien definidas en un modelo. En cambio, los modelos empíricos tratan de verificar las predicciones cualitativas de los modelos teóricos y transformarlas en resultados precisos y numéricos. Los modelos económicos suelen constar de un conjunto de ecuaciones matemáticas que describen una teoría de comportamiento económico. El propósito de sus creadores es incluir suficientes ecuaciones para aportar pistas útiles sobre la conducta de los agentes racionales o el funcionamiento de una economía. Los modelos económicos también pueden clasificarse en función de los aspectos en los que se centran. Por ejemplo, algunos modelos explican los altibajos de la economía a largo plazo, fijándose en la demanda del bien y servicio, pero sin precisar demasiado las fuentes de crecimiento a largo plazo. Otros modelos están concebidos para abordar cuestiones estructurales como el efecto de las reformas comerciantes en la producción a largo plazo, o viendo las oscilaciones a corto plazo. Los economistas también elaboran modelos para estudiar marcos hipotéticos, como el impacto de un impuesto al valor agregado en la economía global. De manera resumida, el modelo económico nos dice que las personas que participan en la economía son decisores racionales, es decir, que optimizan sus decisiones en un entorno estocástico y dinámico, considerando que las decisiones que toman los agentes económicos afectarán a su posición futura. Estos hacen pronósticos respecto a las variables fundamentales que afectarán su posición futura. Estos pronósticos se forman racionalmente, es decir, que los agentes utilizan toda la información relevante que tengan disponible y hacen el mayor esfuerzo para no cometer errores sistemáticos. Estos son la base sobre el cual se construye el modelo económico, donde todos y cada uno de los agentes intentan maximizar una función de utilidad dinámica bajo ciertas restricciones. Todas las demás hipótesis respecto al comportamiento o reacción de las distintas variables tienen su base axiológica en este comportamiento de los agentes económicos. Algunos de los usos en los modelos económicos son para diseñar las políticas económicas de un país, lo que permite a los estados elaborar sus políticas económicas a través de modelos que se basan en variables como la inflación, los tipos de cambio, etc. Otra podría ser predecir los posibles futuros cambios del comportamiento en las variables, que gracias al análisis continuo sobre ciertos fenómenos económicos se pueden estimar cómo van a cambiar las variables económicas y en qué condiciones lo harán. Otra puede ser identificar posibles fenómenos o situaciones particulares, ya que los modelos económicos permiten a los economistas estudiar la situación económica de cada país, por lo que podrán analizar su desarrollo para diagnosticar cualquier posible fenómeno de gran impacto. La última sería entender cómo y por qué se relacionan las variables económicas, que gracias a los distintos modelos y sus diversas aplicaciones en cada campo de la economía, se puede estudiar cómo se relacionan las variables entre ellas y qué resultados tendrá hacerlo entre unas y otras. Existen dos tipos
de modelos económicos, los macroeconómicos y los microeconómicos. Los macroeconómicos se centran en estudiar variables o fenómenos que afectan conjuntamente a la situación económica y financiera de un país, como la balanza de pagos, el nivel de inflación, las exportaciones e importaciones, etc. Son utilizados para diagnosticar la economía de la nación en un conjunto y pueden ser determinantes a la hora de fijar políticas monetarias y fiscales o en la toma de importantes decisiones para el desarrollo del propio país. Ahora los modelos microeconómicos, que su estudio se centra en casos mucho más específicos que los macro, enfocando su estudio en los agentes individuales de la economía, empresas, inversores, clientes, entre otros. A través de los modelos como el de la oferta y la demanda, tiene en cuenta los elementos básicos como los precios, la demanda y la oferta de bienes y de los mercados. Modelo clásico. Según este modelo, la economía tiene una fluidez bastante libre. Los precios y los sueldos se ajustan de acuerdo con las subidas y bajadas del estándar del mercado, como según la variación de demanda de bienes. Principios básicos. El libre mercado dará como resultado una asignación óptima de los recursos. El gobierno no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. Los precios se ajustan de manera natural a la alza o a la baja para que logren su equilibrio. La producción total está determinada por el pleno empleo de los recursos. La política monetaria es ineficaz. El valor de un bien está determinado por la cantidad. La visión libre que se tiene del mercado. Las normas eran acertadas, presentadas por Ricardo y Smith. El modelo no servía para promover el concepto económico de demanda agregada. Las ideas clásicas tienen diversas contradicciones presentes en la teoría. No tomaba en consideración que una economía podía funcionar de mejor manera si se hace eficaz en la demanda. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista. Dicha corriente trata de resurgir las ideas del liberalismo clásico. El neoliberalismo fue acuñado por primera vez en 1938 por el economista alemán Alexander Rostow. Así, a través del liberalismo, dicho economista buscaba el hallazgo de una estrategia que permitiese encontrar nuevas vías entre el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado. Si bien todo se ha dicho, pero Rostow no fue el primero en mencionar la palabra, es decir, fue el primero en definirla, pero el concepto ya lo había mencionado anteriormente Max Adler en 1922 con una relación a una crítica hacia Ludwig von Mises. El neoliberalismo es una teoría económica que defiende el libre mercado y limita el papel del Estado como la clave para el avance tecnológico y la prosperidad económica. Esta doctrina, heredera del liberalismo clásico, ha sido no dominante desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI y ha impulsado la globalización económica. Entre los principios del liberalismo podemos encontrar y destacar que tiene libertad absoluta, defensa de la propiedad privada, predominio pleno del mercado, individualismo, libre mercado, orden político y peso mínimo del Estado. Por los años de 1938, haciendo referencia a determinados principios sobre los que, siendo defendidos por el liberalismo, se hacía especial hincapié. Principios que, como el sistema de precios libre, el emprendimiento, la libertad de asociación y contractual, así como un Estado fuerte e imparcial. Así, el neoliberalismo llegó a asociarse con otra serie de corrientes como el ordoliberalismo, dada su defensa a la economía social de mercado. El neoliberalismo en México. En la historia moderna, México comenzó a aplicar medidas neoliberales tras la crisis de 1982 y la intervención del Fondo Monetario Internacional en su economía. En el año 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio, el cual recogía unas condiciones de comercio entre sus integrantes más flexibles, favoreciendo el comercio entre las diferentes naciones. A partir de este momento se comienza un proceso de privatización de empresas, reduciendo el número de estas en un 80%. Junto a esto, el Banco de México comenzó a garantizar el control de la oferta monetaria. Entre algunos ejemplos del neoliberalismo podemos encontrar desregulación, privatización, reducción de ayudas públicas y reducción de los impuestos.
Como conclusión, podríamos decir que el neoliberalismo es una corriente ideológica que defiende la libertad de empresa y una menor intervención del Estado. De este modo, se fomenta la privatización de los factores de producción y la libertad del mercado. El modelo keynesiano o de Keynes es una teoría económica y política creada en el siglo XX por los estudios realizados del economista británico John Maynard Keynes. La característica principal de esta teoría fue el intervencionismo del Estado para afrontar la crisis de un país, contraria a la teoría del liberalismo. Dentro de esta teoría, Keynes se enfocó en sus estudios hacia elementos como los ciclos y los agregados económicos, los cuales fueron el consumo, el paro, el empleo, el ahorro, la producción, la inversión y la relación entre todos ellos, los cuales tienen un rol y unas reglas en el movimiento económico de un país, así como un comportamiento determinado por los propios individuos. Esta teoría tiene origen en el siglo XX, ya que Keynes la expuso en su obra llamada Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero en 1936. Cuando en ese tiempo el sistema liberal y capitalista estaban experimentando un declive. Tuvo su impacto entre 1945 y 1973, cuando ocurría la crisis petrolera y cuando por primera vez en la historia económica comenzaron a coexistir el desempleo y la inflación, cosa que no se había previsto en el sector de la economía en Cambridge. La inflación que surgió en 1973 no fue producto de la alta demanda, sino producida por el aumento de los precios de la energía y del petróleo, lo que produjo un aumento de los precios en los productos, ya que incluso con recesión económica y baja demanda, los precios se mantuvieron en alza. John Maynard Keynes nació en la ciudad británica de Cambridge, donde se encuentra la universidad que no solo le dio la oportunidad de estudiar ahí como alumno, sino también de más tarde convertirse en profesor. Vivió entre los años 1883 y 1946. Keynes era un hombre de vasta cultura y un humanista erudito, pero también fue un hombre que estaba interesado por los asuntos políticos y la economía, dedicando gran parte de su tiempo a negocios ajenos y propios con los que llegaría a hacerse millonario. La demanda global fue la base del modelo keynesiano y fue una variable que Keynes consideró fundamental para mantener la economía de un país activa. Según Keynes, el desempleo es el fenómeno que se produce a partir de una insuficiencia de consumo global y por lo tanto hay que aumentarla a través de la estimulación de la demanda, que a su vez requiere una reducción de los impuestos y por tanto las familias tienen más dinero para consumir. Otra forma de combatir el desempleo es bajando el interés, de tal manera que los empresarios hagan más inversiones, o a través del aumento del gasto público mediante la administración política y de los presupuestos generales del Estado para que contribuyan más hospitales, escuelas, vías de comunicación, entre otros, al tiempo que se fomentan el intercambio comercial internacional con la disminución cambiaria. Por otro lado, para combatir la inflación, la cual se debe a una demanda excesiva, Keynes considera la necesidad de articular medidas para controlar el consumo global y reducirlo, para lo cual se debe bajar la demanda, aumentando los impuestos y subiendo los tipos de interés, disminuyendo el gasto público y promoviendo una elevación del tipo de cambio.